Día de hoy revisamos sobre un tema que es medio complejo tratar desde el punto de vista que lamentablemente, por así decirlo, ha habido mucho demeritamiento de este tema, por ejemplo, con lo que tiene que ver con equidad o igualdad social. Y en este caso, a ver, les puedo decir que se debe tener muy en cuenta lo que proporciona el video. Y en este caso, como para que ustedes más o menos tengan en cuenta, les comento un caso personal. Yo en mi trabajo de semana trabajo en una institución privada y mis estudiantes estaban hablando, ya los de tercero de bachillerato, estaban hablando de a qué universidad aspiran a ir, qué carreras van a seguir, para encontrarse, ese tipo de situaciones. Y bueno, algunos de ellos estaban diciendo que ya los papás les van a comprar o bien carros o bien motos o este tipo de situaciones. Entonces, ellos me preguntan, profe, ¿y usted sabe manejar? Y yo les digo que sí, tiene licencia, ¿no? Y ahí, bueno, y ahí me dicen, y para ellos fue un shock muy grande, y me dicen, ¿y cómo iba entonces a la universidad o qué hacía? Yo les digo, en bus, ¿qué más iba a hacer? Se quedaron como que, cierto, que existe el bus o que no todas las personas tienen carro. Entonces, desde la cosmovisión de ellos, el no tener un carro era básicamente algo inimaginable. Para ellos, cualquier persona, básicamente, o dentro del entorno de ellos, cualquier persona tiene un vehículo propio. Entonces, desde ese punto les explicaba eso, que por ejemplo, ellos tienen el poder adquisitivo si, por ejemplo, les saliera un cupo en Quito, Guayaquil, Cuenca, en cualquier lugar del país, ellos tranquilamente se fueran, sus padres les alquilaran una casa, un departamento, o bien fueran en vehículo para irse trasladando día con día y tuviesen la oportunidad. En cambio, desde un punto de vista personal, mi situación económica no hubiese dado para eso. Si no estudiaba en la universidad que estudié, que fue la técnica de Ambato, que es donde yo resido, básicamente no hubiese podido estudiar yo en otra universidad por todos los gastos que se solventan. Entonces, solo desde ese punto darnos cuenta que, por ejemplo, yo pude haber sido igual de capaz que una persona que ingresó a una universidad en otra ciudad, pero que lamentablemente yo no estoy accediendo a ese derecho solo por la situación de no poder pagar un arriendo, de no poder pagar comida en en otra institución. Entonces, desde ahí nos damos cuenta que este principio de equidad se aplica en ese sentido, que el gobierno debería garantizarnos a todos, por ejemplo, esta estabilidad económica, como para que cualquier persona, si tiene que trasladarse de ciudad a estudiar a otra, tenga las facilidades para hacerlo. De igual forma, otro elemento, tal vez por ahí que quisiera enlazarle, es por ejemplo de cómo percibimos la seguridad tanto de hombres como perciben la seguridad mujeres. Entonces, yo de igual forma les preguntaba a mis estudiantes, siempre por lo general les hago esa pregunta, he trabajado desde cuarto año de educación básica, es decir, son niños que tienen alrededor de 7 a 9 años. Entonces siempre les he preguntado, por ejemplo, a cuántas de las mujeres les han dicho cosas indebidas en la calle, cuántas de ellas han recibido likes o comentarios de personas en redes sociales, que podrían ser sus papás, que podrían ser sus abuelos, y lamentablemente siempre hay niñas que levantan la mano. Entonces, lo que yo les decía en este caso es, por ejemplo, es muy distinto para una mujer salir a la calle, a los peligros que se enfrenta, porque, a ver, si bien es cierto, los dos estamos dispuestos a que nos roben, a que nos maten lamentablemente por cómo está la situación del país, aparte de eso, las mujeres de igual forma tienen que enfrentarse al acoso. Y muchas de ellas que son niñas, hayan vivido situaciones de eso, de que alguna persona les ha ido siguiendo, de que han tenido que escuchar comentarios completamente obscenos en la calle. Y eso para un hombre, en cambio, no existe. Para un hombre que reciba un halago va a ser medio raro y va a ser una situación por lo menos extraña. Entonces, son realidades muy distintas que se tratan de ir combatiendo para llegar a este proceso de equidad, que todos tengamos las mismas herramientas para poder hacer un determinado trabajo y a partir de eso sí poder establecer X o Y proceso. Entonces, yo por eso les decía a mis estudiantes, por ejemplo, para mí relativamente fue fácil graduarme.
porque fui hombre, porque pertenezco a una cultura mayoritaria que es en este caso el mestizaje, porque yo no tuve que trasladarme a otra ciudad. En cambio, para una mujer que tenga que trasladarse a otra ciudad a estudiar, que no tenga los recursos económicos, va a ser tal vez mucho más complicado. Y en este caso, por ejemplo, igual he tenido comentarios de compañeros que han estudiado ingenierías que literalmente les han dicho a las mujeres, por ejemplo, que qué hacen aquí, que las mujeres deben estar en la casa limpiando, cocinando, que solo vienen a conseguir marido. Entonces, ese tipo de comentarios o ese tipo de dificultades uno como hombre no atraviesa, pero las mujeres sí. Y que pareciera que es simplemente un comentario que no debería importarles, pero la suma de lo que se vive en la sociedad, en casa, como les decía, con el acoso, sí termina haciendo una realidad mucho más pesada de sobrellevar de lo que me pudo haber tocado a mí. Y lo mismo con otros grupos minoritarios. Entonces, dentro de lo que es educación para la ciudadanía, vamos a revisar esta idea de principio de igualdad. Entonces, más que llegar a esta idea donde todos vamos a ser iguales y donde todos deberíamos hacer lo que quisiéramos, indistintamente de nuestras capacidades, que eso no es lo que plantea la igualdad, lo que verdaderamente plantea la igualdad es que todas las personas deben tener las mismas condiciones, o en otras palabras, deben tener los mismos derechos sin importar ninguna otra elemento que no sea su propia característica. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que les decía, yo para poder acceder a una universidad no debería importarme si pertenezco a la etnia mestiza, a la etnia indígena, a la shuar, a la montubia. No debería importar si soy hombre, si soy mujer, si soy homosexual, si soy bisexual, si soy creyente de una religión, si soy ateo incluso, si tengo alguna discapacidad, sino lo único que debería importar es, por ejemplo, cuánto saqué en mis evaluaciones y que eso sea el reflejo para poder decir, esta persona debe ingresar o no debe ingresar, o esta persona es capacitada o no es capacitada. Pero eso en la práctica no siempre ocurre y lamentablemente se toma muchas decisiones desde el sesgo. Entonces, algunos principios que plantea la igualdad es en cuanto a las oportunidades que debe tener una persona. Entonces, este principio básicamente se trata en eliminar cualquier barrera que impida el acceso a los derechos que pueda tener una persona. Por ejemplo, a la educación, al empleo, a la participación política. Aquí, por ejemplo, lo que les decía, de las personas que tienen que emigrar a otras ciudades para poder estudiar. Hay personas que lamentablemente tienen que rechazar cupos de las universidades por esta razón, porque no pueden pagar un segundo arriendo, no pueden pagar un desplazamiento diario y eso limita sus derechos al acceso a la educación. Lo ideal sería que en Ecuador se trabaje lo suficiente como para ganar lo adecuado y que yo pueda pagarle a mi hijo ese proceso. O de igual forma que si yo no puedo, porque tal vez esa persona quedó huérfano, no tiene padres, el Estado trate de ayudarle para que siga con sus estudios. Entonces, esa es básicamente la idea que se tiene con este principio de oportunidades, que todos deberíamos salir, por así decirlo, desde el mismo punto de barrera. Y es la razón de igual forma por la cual, por ejemplo, en Ecuador es obligatorio el inicial 2, que antes, hace algunos años atrás, este nivel no existía. ¿Por qué se establece como obligatorio que los niños de 4 años tengan que ir al sistema educativo cuando, por ejemplo, hay informes de otros países desarrollados que mencionan que mientras más largo es el periodo que pasan los niños con sus padres en casa antes de ir a la escuela, es mucho mejor? En Ecuador no se hace esto porque lamentablemente los niños que acceden a escuelas fiscales vienen obviamente de hogares que no tienen todos los recursos económicos, entonces por ende tal vez tiene que trabajar mamá y papá en un empleo mal pagado o inadecuado, tal vez solo hay mamá, tal vez solo hay papá, y se descubrió, por así decirlo, que los niños que entraban al sistema fiscal, como no pasaban tiempo con sus padres, no tenían estimulación adecuada a su edad. Entonces tenían problemas de lectoescritura, tenían problemas de motricidad y estaban muy, muy retrasados frente a niños que sí tenían esta oportunidad de pasar tiempo con sus padres dedicados exclusivamente a ellos. Entonces, el gobierno para tratar de eliminar esta barrera de que los niños tal vez que
no tienen a sus dos padres trabajando, que no tienen tiempo para poder estar con ellos debido al trabajo, es que se obliga que el inicial 2 sea parte del sistema educativo. Entonces, ahí se trabaja más que nada estimulación temprana, que ellos puedan trabajar lateralidad, desarrollo motor, para que cuando ya les toca el primer año, que ya realmente es el primer año educativo como tal, ellos tengan todo el desarrollo psicológico, fisiológico y motor adecuado para poder enfrentar el reto educativo. Otro proceso que tiene que ver con este principio de igualdad es con la igualdad de trato. Y aquí esto es donde más injusticia se va dando. Y existe, por ejemplo, el pretty privilege, que es el privilegio de ser guapo. Por ejemplo, a las personas guapas, si alguien pide que le regalen o que le presten, por ejemplo, un baño en un restaurante que no va a consumir, es como que, claro, pase nomás, no hay ningún problema. Pero si una persona que no es tan agraciada físicamente, va y pide lo mismo, es como que no, salga, usted quiere venir a robar. Entonces, desde ese punto, por ejemplo, podemos mencionar que no existe esa igualdad. O de igual forma, siempre cosas que les digo a mis estudiantes y que podemos evidenciar eso. ¿Qué pasa si una persona se les acerca a las 11 de la noche en una calle peligrosa y va vestido como ustedes, bla, bla, bla? Si tuviésemos miedo, me han dicho, o yo no haría nada, bla, bla, bla. Pero les digo, ¿y qué pasa si esa persona es una afrodescendiente, una afroecuatoriana? Es chuta, ¿no? Pero es que ya sí hay de ley me roba, bla, bla, bla. O de igual forma, si se viste de esta forma. Entonces tenemos esos estereotipos que los afros, que los que se visten con X ropa, ya son ladrones de por sí. Entonces, desde cómo les tratamos a esas personas ya cambia lo que les decía. Para nosotros puede ser únicamente un comentario, un chiste, pero para la persona que lo tiene que sufrir a diario es un montón de críticas, es un montón de malos tratos y por ende siempre se debe dar este principio de igualdad en el trato. Otro proceso es de igual forma en la igualdad de resultados, que básicamente lo que se busca es garantizar resultados equitativos, eliminando las desigualdades sistémicas en, en lo que tiene que ver con accesos a la salud o a la calidad de vida. Entonces, aquí un poco lo que les decía, por ejemplo, del comentario que hay en algunas carreras de ingeniería, que por qué las mujeres van a estar estudiando aquí, bla, bla, bla. Porque en Ecuador o en América Latina muy pocas mujeres se dedican a estas labores? No es porque sean malas en matemáticas, no es porque sean malas en ingenierías, o no es porque no les interese, sino porque si vive en un sistema tan machista que obviamente cuando yo llego a ese punto, digamos, me pregunto internamente, ¿me involucro en una carrera en la que sé que voy a sufrir acoso, en la que sé que voy a sufrir desplantes, no por mi capacidad, no por mis resultados, sino por el hecho de ser mujer? ¿O me voy a una carrera, por ejemplo, como enfermería, como medicina, como educación, en donde yo no voy a enfrentarme a ninguno de esos problemas y voy a poder ejercer mi profesión tranquilamente? Entonces, por eso es que son tan dispares esos resultados. Me parece que alrededor del menos del 20% son las mujeres que se gradúan en ingeniería contra más de un 80% de los hombres. Y vuelvo y repito, no es que tenga que ver con la decisión libre de cada persona, sino que va ajustado a estas desigualdades que son sistémicas, que por más que yo quiera luchar contra eso, no lo voy a poder conseguir. Entonces, de igual forma, por ejemplo, ya les comento un caso que había pasado en mi universidad, es que en estimulación temprana, que básicamente se trabaja con bebés, el 100% son mujeres, pero justo en un semestre ingresó un hombre a estudiar esa carrera. Y la mayoría de los comentarios, incluso de los propios estudiantes que estábamos ahí, era, chuta, pero qué raro que un hombre quiera pasar con bebés. O una, o es gay, o quiere tocarles a los bebés, les quiere hacer algo malo. Entonces, ese tipo de desigualdades sistémicas que están ya presentes en absolutamente todas las personas, que están presentes incluso en las propias instituciones públicas o privadas, es lo que no garantiza una igualdad de resultados. Y ahí pudiese decir lo mismo. Si este estudiante se hubiese salido por la presión de todos estos comentarios, no estamos teniendo esta igualdad de trato, cuando a mí me debería importar realmente que si esa persona trata de forma adecuada a los bebés, que tanto los estimula, que tanto genera desarrollo, no si es hombre o si es mujer para encajar en una o en otra área.
Entonces, estos procesos de la igualdad, como les decía, no es que busca ponernos a todos como personas que podemos hacer absolutamente lo que quisiéramos o lo que queremos tener la intención, porque desde un punto de vista particular, por ejemplo, soy muy malo para la actividad física, todos los deportes siempre me han costado, y no es que desde ese punto busco igualdad para decirme, no, a mí me tienen que poner en un equipo de fútbol porque si no me están negando un derecho. No, eso se ha malentendido debido, como decía, a personas que o no comprendieron del todo este proceso o buscan generar ese propio daño desvirtuando este derecho humano, sino lo que realmente busca la igualdad es eliminar estos problemas sistémicos que tenemos donde hay personas que tienen mucho dinero y hay otras personas que tienen cantidades mínimas de dinero, donde hay personas que han sido favorecidas históricamente, como ha habido personas que han sido desfavorecidas completamente eh, desde la historia. Entonces, por ahí diría yo, entiéndanlo así. ¿Qué sería para cuál persona sería más fácil? Para mí que vivo en una ciudad que no es tan violenta o de igual forma, para mí que yo tengo el apoyo de mis padres, que tengo el apoyo de mi familia, o para un estudiante del Guasmo, y perdón que caigan los estereotipos, que tal vez no tiene padres, que el único apoyo que tiene es por parte de personas que se dedican a la delincuencia. ¿Para cuál de los dos sería más fácil salir adelante desde el punto de vista de estudio? ¿Desde alguien que le apoyan siempre y le motivan para estudiar o desde alguien que no tiene el apoyo de absolutamente nadie? Entonces, lo que se busca con este principio de igualdad es eliminar esas diferencias para que todos tengamos las mismas condiciones y, por así decirlo, partamos todos desde el mismo punto de partida. Y de ahí sí, una vez que nos aseguramos de eso, ya sabrá cada persona si se vuelve delincuente, si se vuelve, en este caso, deportista, si se vuelve médico, ingeniero, lo que esa persona quiera y crea para su vida. De igual forma, a partir de las decisiones que tome, pero siempre teniendo esto en cuenta de que partamos desde un mismo punto todos y no haya ventajas ni para uno ni para otro grupo. Pero es un proceso muy, muy largo. Como les decía, todavía sigue existiendo estos problemas en el áreas como en el empleo. Lamentablemente, todavía seguimos con esta idea de que hay puestos para hombres como hay puestos para mujeres. Tenemos la idea de la justicia social, donde ya les había comentado casos donde a personas afroecuatorianas se les ha asesinado simplemente por el hecho de ser negros, porque alguien dijo me robó, y no es que se van contra alguien poderoso, sino se van contra alguien débil, y lamentablemente ha habido casos de linchamiento donde inocentes han terminado con su vida debido a estos malos estereotipos que tenemos, y de igual forma con el acceso a la justicia. Yo dije, por ahí también podríamos entenderle muy bien este principio de igualdad. Lamentablemente en Ecuador creo que para nadie va a ser algo sorpresa, por así decirlo, que los únicos que tienen justicia, entre comillas, son los que tienen dinero. Si uno como persona normal quiere acercarse a poner una denuncia, a poner una queja, o se arriesga a perder el dinero en un juicio enorme, o se arriesga incluso a que le terminen atentando contra su vida. Solo las personas que están en delitos o que tienen grandes cantidades de dinero apoyan la justicia en el Ecuador. Entonces, la idea de este principio de igualdad sería eliminar estos elementos que no nos hacen partir desde un mismo punto para que ahí sí me puedan dar la razón o no me puedan dar la razón en un juicio, pero que no sea por algún tipo de prejuicio que se tenga que eliminar. Así que eso por la clase de hoy día.